Ah, que entonces Ok. Mariño no viene. Listo, ya estamos en vivo. Entonces Mariño no va a estar aquí, ¿no? Creo que por ahora no, compa. Bueno, ya estamos en vivo. Ahora sí, ahora sí. Eh, Y, Buenas y las otras tardes. compas y Alejandra y todos están escuchando o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ah, Eh, bueno. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando, que se conectaron a este en vivo del Grupo Libertario Vía Libre. Quien les habla, acá Sebastián, también estamos con Luisa y nuestro invitado de hoy, el compañero José Antonio, que uy, José Antonio Gutiérrez, que viene de la, pues, es un militante chileno, también histórico del CUAC, que se me olvida qué significaban las siglas del CUAC, compa. Congreso de Unificación Anarcocomunista. Ah, bueno, Ujú. sí. Entonces, bueno, nos encontramos hoy para esta nueva edición de los Encuentros Sócratas, nuevamente en la versión live. Y nada, iniciar pues como siempre con nuestros saludos a todas las personas que también se encuentran acá, también compañeros y compañeras de otras organizaciones latinoamericanas que nos están sintonizando. De todas maneras, este video, esta grabación, pues eso, va a quedar grabada por si no pueden sintonizar en este momento. Invitarles siempre a visitar nuestro sitio web www.grupovialibre.org, como pueden ver acá en la parte de abajo del stream. Y bueno, entre esas invitaciones también está, también pueden consultar ahí en la parte de la derecha nuestro boletín más reciente. Casi siempre lo actualizamos a fin de mes, cuando podemos. Si quieren, espérense, entonces trato acá de mostrar eso rápidamente y ya procedemos mientras se conecta más gente al stream, a hablar con el compa José Antonio. Ya tenemos ya varias personas conectadas. Entonces, voy a mirar acá. Entonces esperamos que llegue más gente. Listo. Bueno, los compañeros que estén conectados al stream, entonces están viendo ahorita, está la página del Grupo Libertario Vía Libre, por si no la conocían. Entonces, Vía Libre, Grupo Libertario, revisemos, grupovialibre.org, perdón. Acá en la parte de la izquierda siempre van a poder encontrar nuestros iconos de las redes sociales, el boletín más reciente. Por ejemplo, este es un ejemplo del boletín, acá como lo pueden ver. En este caso es el de mayo también, hablando sobre el 1 de mayo de 2020. Acá también pueden encontrar en YouTube nuestro canal con nuestros videos más recientes. Como se pueden dar cuenta, pues hemos subido, de hecho nuestra actividad en YouTube ha subido mucho este año gracias a los esfuerzos del compa Juan. Y también reactivamos Twitter gracias a los esfuerzos de Luisa. Hace poquito pues Twitter ha tenido un poco más de actividad. Por ejemplo, acá estamos hablando del evento que tenemos con el compa José Antonio Gutiérrez. Y estas dos últimas imágenes, que son las recolectas solidarias que siguen activas, buscando solidaridad con los compañeros del Rincón Cultural El Caracol, en la localidad de Techotiva, Kennedy. Y también, como se pueden dar cuenta, pueden buscar a los compañeros como Rincón Cultural El Caracol en Facebook. También pueden estar la recolecta solidaria para la Casa Cultural El Nido, que queda en la localidad de San Cristóbal. Entonces también pueden contarlos como también Casa Cultural El Nido. Y acá hay varias informaciones de cómo hacer donaciones, también por Nequi, David Plata, todas se pueden. Listo, volvemos acá nuestra conversación hoy con el compañero José Antonio Gutiérrez. Entonces yo creo que lo primero sería pues que el compa se presente para las personas que no lo conocen cuál ha sido su trabajo y su influencia. De hecho, hace poquito estuvimos, bueno, todavía no hemos subido, tenemos un podcast que se llama Trinchera Anarquista. Hicimos una grabación hace unos días, no hemos terminado de editarla, esperamos ya subirlo y que las personas que nos siguen en Spotify, en Evox y en iTunes puedan ya encontrar un nuevo episodio. Creo que para mañana o pasado mañana ya estará. En este episodio, compa, hablamos sobre los orígenes libertarios del 1 de mayo. Creo que usted participó junto a otros muchos compañeros en la edición de este texto, si mal no estoy. Sí,
¿sí? Sí, a mí me tocó hacer, digamos, la coordinación de eso, me tocó coordinar ese proyecto y ahorita estamos, bueno, con todo esto del coronavirus ha sido un poco una locura, ¿no? Pero estamos coordinando de nuevo el proyecto porque queremos sacar la edición en inglés de ese mismo libro. Ah, ok. Sí, precisamente fue una de nuestras principales fuentes de contenido para hacer este recorrido por la temática de cómo fue la historia del 1 de mayo y cómo se ha venido como conmemorando y las distintas luchas. Entonces, nada, a los compas que nos siguen en el podcast de Trinchera Anarquista, en los próximos días pues ya estará el nuevo episodio. Y bueno, le daría también la palabra en este momento a Luisa, por si quieres saludarnos para verificar que si nos escuchas y te escuchamos. Sí, pues hola a todas. Yo los escucho a ustedes dos muy bien. Espero que pues el público me esté escuchando también. Yo en esta ocasión voy a moderar el evento, que como el compañero Joan ya aclaró, es sobre, digamos, luchas, anarquismo, luchas populares en Chile, desde una perspectiva histórica. Un poco la intención de este encuentro surgió de las revueltas populares en Chile a finales del año pasado. Queríamos entonces indagar un poco más en la historia de estas luchas populares y por eso tenemos de invitado a José Antonio Gutiérrez, quien sabemos que es un analista internacional y un militante histórico en el CUAC. Entonces, sí, yo creo que podemos empezar el evento. Listo, gracias Luisa. Y nada, compa, entonces sería que usted se presentara y nos contara más o menos cuál ha sido su trabajo y qué relación o cómo recuerda su relación con el Grupo Libertario Vía Libre. Bueno, primero que nada, pues agradecer a las compañeras y a los compañeros por la ocasión y organizar, digamos, esta ocasión para poder conversar y poder intercambiar experiencias y opiniones. Entonces, pues agradecerles el esfuerzo y agradecerles también que uno lo tengan en consideración para estas cosas. Pues mi relación con Vía Libre, para partir por ahí, que es lo más sencillo, digamos, es una relación que se comenzó a tejer por ahí a finales o a mediados de los años 2000, no recuerdo. Yo participaba aquí en Colombia mucho con el movimiento campesino, con algunas organizaciones indígenas y también con muchos procesos de derechos humanos. Entonces, pues en esos ires y venires, pues fuimos contactando a alguna gente que entonces todavía estaban en el CILEP, que todavía venían un poco saliendo recién de banderas negras, que estaban un poco en otros procesos, y ya pues nuestra relación comenzó de ahí, digamos, de la gente que venía de la red de Mateo Kramer. Estaba también, por otra parte, tenía y sigo manteniendo relaciones muy cordiales con compañeros que venían de Antorcha Libertaria, de la Cruz Negra y de otros procesos. Entonces, pues mi relación viene, digamos, de esos ires y venires y de irnos conociendo en medio de esas experiencias de apoyo a luchas populares, a luchas sociales y a procesos de derechos humanos acá en Colombia. Y compa, ¿cuál así como, bueno, la trayectoria o como tuya como en las organizaciones latinoamericanas acá y como el trabajo organizativo en torno al anarquismo y la propuesta pues del anarquismo como social organizado? Eso es una historia ya más larga, porque pues yo no soy tan sardino como usted. Entonces ya más larguita la historia. Pero digamos que uno pues nació más o menos rebelde, porque yo pues digamos crecí bajo la dictadura de Pinochet. Entonces nos tocó a nosotros digamos una infancia, una adolescencia y un proceso de crecer muy politizado, donde la opresión era una cosa muy evidente. No es que en otros contextos no la exista, pues obviamente ustedes aquí en Colombia saben muy bien que es tenaz, pero allá era muy evidente, o sea, porque no había ninguno de los formalismos democráticos, no teníamos parlamento, no teníamos nada, sencillamente pues un orden militar. Entonces eso lo llevaba a uno a rebelarse contra muchas cosas y a participar instintivamente desde muy niño en distintas iniciativas, en distintas cosas. Y para todos nosotros yo creo que un gran momento, digamos, que nos definió mucho políticamente fue lo que ocurrió en
en la transición a la democracia. O sea, el año 1990 se acaba la dictadura, digamos, porque se hizo un pacto con sectores, digamos, del centro y de la izquierda, digamos, burguesa, y dentro de ese pacto entonces se dejó intacta la arquitectura de la dictadura, su modelo económico y su constitución. Eso no se tocó. Se hicieron algunas medidas cosméticas de derechos humanos, se empezaron a hacer elecciones de nuevo, empezó a andar el parlamento, todo eso, pero nosotros veníamos ya muy radicalizados y muy politizados y habíamos hecho toda una crítica muy de fondo al sistema, y para nosotros fue una decepción muy grande porque teníamos esperanza de que pensamos, no, claro, con la democracia va a cambiar todo, ¿no? Entonces teníamos muchísimas esperanzas, y esas esperanzas fueron de la manera más cruel aplastadas, y digo de la manera más cruel aplastada porque no solamente no se cumplió con los objetivos básicos que decían de una sociedad incluyente, una sociedad inclusiva, una sociedad donde las desigualdades, una sociedad donde se dejara expresar a las personas. O sea, la verdad, nosotros pues vimos una democracia muy restringida, ni siquiera con los formalismos de otras partes, ¿me entiendes? Y con unas desigualdades sociales, la verdad, hirientes. Pero sobre todo no solo la Constitución quedó ahí, sino que también quedó intacto el aparato represivo de la dictadura, y eso funcionó por algunos años. La oficina de Marcelo Chilin, que retomó lo que era la CNI antes y lo que antes había sido la DINA, que eran los aparatos de inteligencia de la dictadura. Entonces, para nosotros que veníamos de todo un proceso y de todo un sentir, digamos, muy rebelde, pues de repente veíamos que la gente que había pedido democracia, mucha gente que había, pues, supuestamente que había estado al lado de uno, estaban de nuevo arrestando bajo la ley de terrorismo, estaban torturando, estaban matando. Y un dato que mucha gente no sabe, o sea, en los primeros 4 años de democracia en Chile se mató más gente que en los últimos 4 años de dictadura. Entonces, eso fue un proceso que a nosotros nos marcó mucho, porque no solamente entendimos lo que significaba la democracia burguesa, no solamente entendimos lo que significaba la libertad política sin libertad económica, y no solamente entendimos que desde el Estado no podíamos entender nada, sino que también entendimos cómo funcionaba la represión, entendimos cómo nos desarticulaban por pensar diferente y por tratar de ser coherentes con ese pensamiento en nuestras acciones. Que a nadie en el fondo los matan por pensar diferente. Si uno piensa, pues ya piensa, pero pues el problema es cuando uno trata de hacer lo que piensa. Ahí es donde a la oligarquía de todo el mundo pues le empieza ya a dar rasquiña, ¿no? Y ahí como que ya les molesta. Entonces, pues sí, desarticularon muchos procesos, y nosotros nos dimos cuenta que al final era lo que había hecho lo que no había podido hacer la dictadura, lo terminó haciendo la democracia. Entonces nos dimos cuenta nosotros que la dictadura no logró aplastar el sentimiento rebelde de la gente, que la dictadura no logró acabar con toda la organización popular, y que así en la clandestinidad la gente seguía luchando. Y en democracia pasó una cosa inaudita, porque fue mucho más efectiva para aislarnos, desmovilizarnos, golpearnos y aplastarnos. O sea, nosotros venimos de una derrota muy, muy, muy fuerte. O sea, para que te imagines, o sea, ya los poquitos que quedamos, porque desmovilizaron todo, desarticularon todo, que teníamos nosotros un dicho, que era un lema, que lo gritábamos siempre, y después hasta lo cantábamos en las marchas, que era somos pocos pero locos. Y esa era la verdad. O sea, lo que no teníamos ya de proceso, de organización, lo teníamos de locura, de voluntad y de coraje para seguir para adelante en un contexto que era totalmente desfavorable. En ese contexto es que nosotros descubrimos el anarquismo. Y yo siempre lo digo que para nosotros, o sea, nosotros no es que nos hicimos anarquistas, sino que más bien nos hicieron anarquistas, digo yo, porque pues así fue la realidad, ¿no? O sea, nos hicimos anarquistas en realidad porque no nos quedó de otra. O sea, no había espacio, la democracia no había espacio para nosotros, no había espacio en esa arquitectura que todavía era heredada de la dictadura. Y nosotros, haciendo el análisis, después, al principio, claro, nos quedamos por fuera, pero después dijimos, bueno, queremos ser parte de esto tampoco. Entonces, una cosa que comenzó muy instintiva, ¿no? Un anarquismo muy instintivo, un anarquismo muy de rechazar lo que había, lo empezamos ya a masticar un poco más y empezamos a convertirlo en una alternativa de futuro, a decir, no, es que aquí hay ideas y hay elementos que son interesantes en cómo nosotros queremos vivir la vida, cómo nosotros queremos un futuro
diferente al que nos ofrecen, ya la sociedad de consumo que nos ofrecían en ese momento. Entonces ahí comenzó más o menos el proceso, y pues ya fue un proceso de aprender, de educarnos, de tratar de aplicar lo que hemos aprendido de repente en otros procesos, en otras experiencias, tratar de aplicarlo desde una perspectiva libertaria. Y eso, claro, en ese proceso cometimos muchos errores, se hicieron cosas que de repente uno las ve con la distancia y uno dice, no, pues que... Pero claro, uno no sabía, entonces fue una cosa muy experimental, una cosa muy de experiencia, pero lo que sí teníamos, y yo creo que eso nos ayudó en todo el proceso, fue sobre todo el tema de la educación, o sea, estar tratando de aprender constantemente, estar cuestionándonos constantemente, y el tema también que yo creo que es muy importante, que es el tema ético y moral, o sea, el saber dónde uno está parado, saber desde dónde habla, saber que el tema de la ética libertaria no es una cosa así que uno se pone como una sotana, sino que es una cosa que uno tiene que vivir y experimentar, y que uno tiene que tener esa consecuencia, digamos, entre sus actos y sus ideas, ¿no? Que no es fácil, por lo demás, y que tampoco uno puede, digamos, tirarse a morir y a decir, no, es que yo soy un tipo lleno de vicios. No, los vicios los tenemos, y toca identificarlos cuando uno los tiene y corregir y seguir para adelante, ¿no? Sin echarse a morir, pero sí toca, es un proceso de aprendizaje y de hacer carne las ideas en la práctica, y eso no siempre es fácil. Sí. Bueno, compa, pues estuvo bastante interesante, digamos, esa introducción. Para quienes recién se están conectando a la stream, a este Facebook Live, pues hoy nos acompaña el compañero José Antonio Gutiérrez. Él es analista internacional y militante histórico también pues en la movida anarquista en Chile. Y como bien lo reza el título de nuestro encuentro de Acrata de hoy, es Anarquismo y luchas populares en Chile, una perspectiva histórica, ¿sí? No sé, Luisa, si tú tienes algunas preguntas que nos dinamicen en la discusión de hoy. Sí, claro. Un poco recogiendo una información de toda la información que escuchamos hace un momento, sí llama la atención un poco esas medidas cosméticas de derechos humanos, lo digo literal como lo escuché, que se aplicaron más o menos en la transición de la dictadura a la democracia. ¿En qué consisten esas medidas de derechos humanos? ¿Cómo es que esas medidas pueden llamarse superficiales? Digamos, y cómo eso tiene que ver un poco con el hecho de que se mantuvo la estructura, muchas de las estructuras que pues estaban presentes durante el tiempo de la dictadura. Esa es más o menos mi pregunta. Entonces, más o menos, ¿en qué consisten esas medidas de derechos humanos? ¿Ustedes cómo las ven y qué proponen de diferente frente a estos nuevos derechos que se introdujeron con la transición hacia la democracia? Es que ni siquiera se introdujeron nuevos derechos. O sea, cuando digo que es cosmético, lo estoy diciendo que fue cosmético en el sentido estricto del término. O sea, la impunidad fue prácticamente absoluta. La impunidad, imagínate, fue tan grande que el año 98 Pinochet, sin un solo voto, llegó a ser senador de la República por designación, porque en la Constitución de 1980, que fue una constitución hecha y aprobada bajo dictadura, sin ningún tipo de oposición, sin ningún tipo de participación popular, en esa constitución introdujeron la figura de que los expresidentes tenían la potestad de ser después senadores vitalicios, ¿no? De por vida, sin un solo voto, insisto. Entonces, imagínese Pinochet decir que él había sido presidente cuando, pues, no digamos que ser presidente sea una cosa para enorgullecerse, pero por lo menos el que es presidente tiene por lo menos que sacar un voto. Este man no tuvo que sacar nada, ¿me entiendes? Entonces, se pone ahí por la dictadura, y luego el año 98 llega o el año 97, no, 98 sí, no, estoy bien, llega al Parlamento sin un solo voto. Entonces, o sea, estamos hablando de que fue una cosa absolutamente cosmética, ¿ya? Hubo dos asuntos que yo creo que fueron clave. Por una parte, una opinión muy restringida de lo que era una víctima, ¿no? Entonces, en ese entonces se hizo algo como aquí lo que se hizo con la Comisión de la Verdad, pero que allá se llamó la Comisión Rettig,
¿no? Entonces, la comisión Rettig fue una comisión que identificó las violaciones de derechos humanos, pero en un sentido muy, muy, muy restringido, o sea, a quién torturaron, a quién mataron, a quién desaparecieron. Toda otra clase de afectaciones quedaban por fuera, digamos, y es que Chile fue una sociedad totalmente afectada por 17 años de una dictadura psicótica, o sea, no hay otra palabra para describir las torturas y las aberraciones que se cometieron. Entonces, se dio la impresión de que no, ya con esta comisión, con este reconocimiento de que se violaron derechos humanos y con darle una ayudita económica, algún ingresito a las personas que fueron afectadas en esta concepción además muy, muy restringida, entonces con eso ya quedaba saldada la cuenta. Y para nosotros no, o sea, la cuenta no quedaba saldada sencillamente con ese tipo de medidas cosméticas. Además, sin ningún tipo de responsabilidades, sin que nadie fuera a la cárcel, que son, digamos, las cosas básicas de la democracia burguesa. O sea, ni siquiera el que la hizo la pagó, ¿me entiendes? Pero a nosotros nos interesaba tener mucha gente en la cárcel. A nosotros lo que nos interesaba en el fondo era que esa arquitectura represiva se desmantelara. Lo que nos interesaba a nosotros era que se nos dejara de espiar, que se nos dejara de perseguir, que se dejara de infiltrar nuestros movimientos. Todos nuestros movimientos estaban infiltrados, o sea, era una maquinaria impresionante que manejaba Marcelo Chilin y Lenin, ¿cómo era que se llamaba este otro? Lenin Guardia y otra gente que habían sido todos del Partido Socialista, que habían todos participado en la lucha armada contra la dictadura y que era gente que conocía muy bien a Raimundo y todo el mundo. Entonces, eso se convirtió en la peor Gestapo que podía haber, porque pues la dictadura y los militares nos conocían, a la gente de izquierda nos conocía mucho peor que ellos. Entonces, cuando de repente se da este digamos, voltearepismo, ¿no? que pasan, digamos, de ser oposición a ser el partido de poder y el partido de gobierno, se da una situación muy compleja. Y nosotros lo que queríamos era precisamente acabar con esa arquitectura, queríamos acabar con esa institucionalidad, y para nosotros la democracia y los derechos humanos y todas esas cosas en nuestra mente que se había luchado antes, significaba precisamente eso, ser capaces de crear una nueva institucionalidad con la participación de la gente de abajo. Nosotros lo veíamos así, y cuando nos topamos con esa realidad es que empezamos a ver cómo opera el Estado, y empezamos a entender que el Estado como institución no era reformable. Pero eso fue parte, como digo, de nuestro proceso, y eso fue parte de nuestro aprendizaje. ¿Ya? Un aprendizaje, como digo, imperfecto, pero que nació de contrataciones muy, muy prácticas. Entonces, esa institucionalidad sigue porque hubo ese pacto, digamos, entre los sectores acomodados de la izquierda y del centro. Ya el centro ahí fue clave, o sea, la democracia cristiana fueron los peores, porque la democracia cristiana fue clave para que Pinochet hiciera su golpe, y después fue clave para sacar a Pinochet sin que cambiara nada, el gatopardismo, que cambie todo para que no cambie nada. ¿Ya? Entonces se hace ese pacto entre los sectores militares, ustedes no nos tocan, nosotros no cambiamos las cosas, y en nombre de la estabilidad, durante muchos años le dieron a la gente el panadol de que la institucionalidad no había tocarla, que no se podía tocar la Constitución, porque eso iba a desestabilizar todo, y si se desestabilizan las cosas, el ejército puede volver a tomarse el poder. Entonces, con ese chantaje, durante mucho tiempo mantuvieron una cierta gobernabilidad. Pero ese chantaje comenzó a quebrarse porque la realidad social era una cosa demasiado opresiva y era una cosa demasiado arrolladora como para que acuerdos entre las élites lo pudieran frenar. ¿Ya? Entonces comienza a resquebrajarse con el movimiento mapuche, comienza a resquebrajarse con sectores muy golpeados en ciertas regiones que se desindustrializaron, principalmente en la región de la cual yo vengo, la 8ª región, que ahí estaba Lota, estaban todas las minas del carbón, y esas movilizaciones fueron fundamentales para mi politización. ¿Ya? Luego estuvo todo el tema, digamos, de las luchas estudiantiles, ¿ya? Algunas ocupaciones de terrenos para el movimiento vivendista, en las cuales nosotros participamos como expresión organizada, como anarquismo organizado, como CUAC, ¿ya? Y luego este reventón que nadie esperaba en noviembre,
una cosa de una radicalidad insospechada. Yo estuve en diciembre y enero visitando a mis padres, pero claro, también aproveché de visitar a mis compañeros, a mis compañeras, y la verdad es que los saltos cualitativos que se han dado, o sea, es una cosa impresionante. O sea, mi padre es un señor ya muy mayor, ¿verdad?, que toda la vida ha sido una persona, digamos, nunca muy radical, una persona culturalmente de izquierda, pero pues muy moderado, ¿no?, muy conservador en lo moral y en muchas cosas. Y de repente, pues yo me recuerdo conversando con él en diciembre, yo le decía, oye, es que este presidente que ustedes tienen, es que si eso no sirve para nada. Y me dijo, no, es que el problema no es el presidente, ponga usted a cualquiera y eso no cambia porque el problema es el sistema. Mi padre diciéndome eso a mí, o sea, eso te demuestra que se han dado unos saltos cualitativos en la conciencia de la gente que son muy importantes. Y que ahora con todo esto del coronavirus y toda esta vaina lo están tratando ahí como de aplacar, de tranquilizar un poco, pero pues yo creo que apenas se levanta la cuarentena, Piñera lo ponen contra la espada y la pared de nuevo, pero pues toca porque es la realidad. Gracias. Entonces, yo tengo pues otra pregunta, pero antes una pregunta más pequeña, y es entonces, ¿podría decirse que la transición a la democracia permitió visualizar un poco las fallas en el sistema y más o menos las fallas del Estado que en últimas se fueron aglomerando en distintas luchas? Y eso fue como una bola de nieve que llegó hasta noviembre del año pasado. ¿Y por qué? A razón de que pues en los tiempos de dictadura los aparatos de represión hacían difícil la organización. Esa es la impresión que yo tengo. Puede que sea errónea, no sé si esté en lo correcto. Sí, no, a ver, hay cosas que sí, hay cosas que pues son de discusión, ¿no? Yo te puedo decir algo, o sea, yo creo que en realidad los niveles represivos eran muy fuertes en los años 80, eso sin lugar a dudas, pero yo creo que era mucho más difícil hacer política revolucionaria o hacer política de izquierda a principios de los 90 con democracia que en los 80. Porque en los 80 había mucha más efervescencia, había mucha más participación, había mucha más gente dispuesta a jugársela. En los 90 hubo un proceso de desmovilización muy grande por la derrota que se vivió por esa salida pactada de la dictadura. Eso fue una derrota, eso no fue un triunfo, eso fue una derrota y una desmovilización. Porque mucha gente creyó en el cuento neoliberal y estaban esperando, no, es que al principio nos va a ir mal, pero después eso va a funcionar. Que el problema es la democracia, el problema no era el sistema económico, el sistema social, ¿ya? Y ahí es que nosotros hacíamos el análisis. Mira, es que dictadura y democracia eran dos, digamos, facetas de la mantención del mismo sistema, del mismo Estado, del mismo sistema capitalista. Con eso no quiero decir que una democracia no pueda ser mejor que una dictadura. Hombre, una dictadura es la cosa más horrible y espantosa por la que una persona pueda pasar. Eso te lo digo sin ninguna duda. Pero las élites, la burguesía, ya la clase capitalista, puede sacrificar la democracia con tal de sacrificar lo único que no sacrificar lo único que quieren salvar, que son sus privilegios. Ellos pueden dejar de votar 17 años. Porque no necesitan votar. La burguesía toma las decisiones sin tener que consultarle a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, el presidente ahora de Piñera es un tipo que se hizo rico durante la dictadura. Entonces, se benefició durante la dictadura, después termina siendo presidente y se beneficia con la democracia y en fin, o sea, de una u otra manera se benefician y hacen que la vida siga pues el curso que ellos le quieren dar, que es que los que han comido mierda toda la vida coman mierda y los que han tenido poder toda la vida sigan teniendo el poder. Y eso entonces, claro, en algunos momentos recurren a vías de hecho y hacen, ¿cómo se llama? Pues sus golpes de Estado y sus dictaduras, y en otras ocasiones lo hacen a través de la democracia porque les sale más económico y les queda más bonito hacerlo así. Pero el proceso, digamos, es exactamente el mismo. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de la trampa que pusieron en los años 80, porque desde el 84 en adelante se vivió en Chile una situación de movilización de muchísima intensidad. O sea, lo que está pasando ahora en Chile tiene que entenderse desde el 84 en adelante, ¿ya?
tiene que ser eso el 84 en adelante, que es que la gente comienza a movilizarse porque el año 82 hay una crisis económica sin precedente en el país. ¿Ya? El año 82 hubo una crisis sin precedente, hubo que salvar a los bancos, hubo que hacer toda una serie de medidas que, claro, como siempre la terminó pagando la clase trabajadora, mientras los ricos se hicieron más ricos con la crisis, porque para los ricos nunca hay crisis. Eso también hay que decirlo. La crisis la viven los trabajadores y los ricos siempre se la pasan para los trabajadores, porque la plata siempre va para donde ya hay plata. Esa más o menos es la lógica que tiene la acumulación capitalista. Entonces, esa crisis sin precedente en el año 82 hizo que desde el año 83 en adelante, 83, el 11 de marzo del 83, si mal no recuerdo, comenzaran las jornadas cívicas de protesta. ¿Ya? Comenzaron las jornadas cívicas de protesta. Y ahí para la izquierda chilena tuvo un poco de impacto también la izquierda colombiana, porque quizás ahora se mira un poco a Chile por lo que pasó en noviembre, pero el año 83 también se miró desde Chile lo que había pasado el 77 en Colombia. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, esas interacciones y esas influencias han sido recíprocas, ¿no? Y esas experiencias han circulado en el continente, y creo que eso es algo muy importante, no solo de reconocerlo, sino que también de tener conciencia de eso para poder irlo incorporando en nuestra propia práctica, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que hay que contextualizar, etcétera. Pero el año 83 comienzan esas movilizaciones y la gente, claro, sale a protestar contra la dictadura, pero al mismo tiempo y a la par que la dictadura se protestaba contra el sistema de pensiones, por ejemplo, la privatización de las pensiones, ya el sistema de la AFPs, ya que es el sistema que están imponiendo aquí en Colombia como la gran maravilla de Chile, que es un sistema que tiene a los viejos, a los ancianos hoy día suicidándose para no ser una carga por su familia. Es que una de las cosas que uno veía escrita en las paredes de Chile era: estamos protestando por nuestros abuelos suicidados. Es una cosa cruel, es una cosa muy cruel. Y pues salió la gente a protestar contra el sistema de las pensiones, salió la gente a protestar contra la privatización de la salud, que allá se llaman las ISAPRES, que aquí son las EPS, pero que también es un sistema de que uno pague para ver si lo matan de una manera más cruel, pero que lo matan igual, ¿me entiendes? Entonces, la gente salió a protestar fue por esas cosas. La gente salió a protestar por la desmantelación del sector público, etcétera. La gente salió a protestar contra todo lo que era el modelo neoliberal que se impuso no por la mano invisible del mercado, sino que se impuso con el puño de hierro de la dictadura militar. ¿Ya? Aquí esa pendejada de que no, es que se impuso porque era el sistema más racional. Mentira, eso lo impusieron matando y desapareciendo gente y haciendo campos de concentración en el desierto. ¿Ya? Entonces, la gente salió a protestar contra todo eso, y de repente por ahí por el año 86 se empieza a meter la democracia cristiana, los socialistas comienzan su proceso de conversión al eurocomunismo, y entonces dicen, no, mira, es que en realidad contra el modelo económico no hay que protestar porque el modelo económico funcionaría siempre y cuando hubiera democracia. Lo que pasa es que no está funcionando porque no hay democracia. Y pues mucha gente creyó y fueron exitosos temporalmente en decir, no, es que una cosa es la democracia y otra cosa es el modelo económico, el modelo social. Y esa fue la trampa, la gran trampa, y ahí fue donde nosotros encontramos una cosa que del anarquismo era muy, muy cierta, ¿no? Que la libertad no es solamente un objetivo, sino que es un método, y no solo es un método, sino que es una cosa que se aplica a todos los ámbitos de la vida. Es decir, yo no puedo ser libre, como decía Bakunin, mientras quienes me rodean no son libres. Yo no puedo ser libre si trato a mi compañera como una criada. Yo no puedo ser libre si puedo votar cada 4 años, cada 6 años, cada el tiempo que me den, pero luego llego al trabajo y eso es una tiranía. Entonces, la libertad tiene que experimentarse en lo político, en lo económico, en las relaciones interpersonales, en la casa, mejor dicho, pues en todas partes. Y esa trampa que hicieron fue para nosotros clave precisamente para comenzar de una manera muy intuitiva a desarrollar nuestro anarquismo. Y creo de alguna manera que ese tránsito que hicimos muchísima gente en ese momento fue un tránsito que de alguna manera generó, no inmediatamente, pero que a la larga sí generó nuevas dinámicas de lo político, nuevas dinámicas sociales, nuevas maneras de organizarse, de hacer cosas que en esa época, en los años 90, nos veían nosotros como los locos, ¿no? O sea, no, es que hay que hacer asamblea para tomar estas decisiones. Uy, hermano, es que usted no, es mucha... Nos decían incluso, imagínate, no, es que eso es mucha burocracia, nos decían. Y nosotros, no, es que eso tiene que ser pues así. ¿Cómo van a tomar ustedes decisiones los dirigentes y la otra gente qué? Entonces,
se reían de nosotros, se burlaban, nos decían que éramos los locos. Y hoy día vaya usted a tomar decisiones sin consultar a la Asamblea en cualquier movimiento popular en Chile. Imposible, impensable, porque eso se convirtió ya en sentido común. Entonces, de ser una cosa, digamos, excepcional o extraordinaria o incluso hasta estrafalaria, exótica, ¿no? Terminó siendo sentido común. Y muchas de las cosas y los procesos que se han visto hoy día en Chile son, yo creo, y me atrevo a decirlo sin ninguna sombra de duda, que son en gran medida fruto del esfuerzo de muchos jóvenes que en esa época dijimos hay que hacer política de una manera diferente. Y el anarquismo ha nutrido todos esos procesos, incluso mucha gente que ni siquiera se dice anarquista, pero que hacen cosas que están en la lógica nuestra, porque les toca, o sea, porque no pueden hacer de otra manera, porque la gente no se lo aguanta, la gente no se aguanta que llegue un patán ahí a dar órdenes y a decir se baja la movilización, se sube la movilización, salimos a la calle, no salimos a la calle. Imagínate que ahorita en estas protestas toda esa izquierda social bacana, ya del Frente Amplio, donde vergonzosamente hay alguna gente que fueron compañeros nuestros, me pregunto si alguna vez lo fueron en realidad, pero toda esa gente del Frente Amplio que estaban discutiendo que la ley antisaqueos, que la ley anticapucha y un poco de pendejadas, oye, y la gente peleando en la calle porque tenía hambre, ¿me entiendes? Entonces, yo de hecho conversaba con uno de ellos ahorita en diciembre, porque pues, más o menos todavía me hablo con algunos, y le decía, pero ¿ustedes de qué van? O sea, ¿por qué una ley antisaqueo? ¿Por qué una ley anticapucha si todo eso no está en la ley? O sea, no hay que hacer una ley para eso, ¿me entiendes? O sea, no hay ninguna ley que diga, no, está bien saquear. Si eso no lo ha existido nunca. Entonces te sacan leyes que no tienen, que digamos, con cosas que ya están en la ley, pero que lo hacen con un fin que es últimamente represivo por una parte y por otra parte para confundir al pueblo, para decirle que el problema son 3 huevones que se meten a un supermercado y el problema no es el saqueo a manos llenas que hacen los delincuentes de cuello blanco desde el gobierno, que con los que se sientan ahora ustedes a regocijarse en los banquetes, malparido, digo yo, ¿no? Pero que esa es la realidad. Entonces, esa izquierda, cuando se trata de meter a las protestas, la gente la saca a patadas. No, porque ustedes están discutiendo cosas en el Parlamento que no son, porque no están discutiendo las pensiones, porque no están discutiendo los problemas reales que tenemos. Entonces, si van a venir aquí a mandar y a creerse que son los jefes, pues váyanse, porque aquí no tenemos jefes. O sea, la gente les decía así, y no te estoy hablando de 100 personas, te estoy hablando de millones que se ven en la calle, en un país pequeño. ¿Ya? Te estoy hablando de nuestros padres, nuestras madres, o sea, nuestros vecinos, nuestros amigos, o sea, es una cosa loca, porque uno siempre estaba ahí, ¿me entiendes? La revolución no ocurre cuando los revolucionarios quieren. Las revoluciones ocurren cuando toda esa gente que nunca se planteó la revolución, de repente dice esto tiene que cambiar. Ahí es cuando ocurren. Y eso es lo que se vivió en Chile, o sea, eso era mero pueblo, o sea, tener 1 millón de personas en la Plaza Italia, o medio millón, o 700.000 personas, pero más de 500.000 personas de todos modos, en la Plaza Italia, en la Plaza de la Victoria, que se llama ahora, ¿ya? Tenerlas ahí, el día de Año Nuevo, de Nochevieja, ¿ya? En vez de estarse emborrachando en la casa, sino que estar ahí celebrando en público y pidiendo una renovación de todas las estructuras de la sociedad, hombre, es una cosa inédita. Es una cosa inédita. Para una sociedad, te digo, para una ciudad de 6 millones, tener la 6ª parte de la población exigiendo cambio, el día de juerga más importante, donde el gobierno lo único que quería era vernos a todos borrachos, pues bueno, eso es un triunfo. Uh-huh. Sí, de hecho me sonó muy interesante eso de que pues un poco estas nuevas luchas están como informadas, por así decirlo, por principios libertarios, aunque indirectamente, o sea, principios libertarios como pensados como sentido común en la asamblea, como en las asambleas, como en la democracia directa y este tipo de cosas que son principios que están presentes adentro de los movimientos sociales y estas luchas populares. Y entonces yo quisiera también conectar eso un poco con pues esta idea de un poco las raras exigencias del Frente Amplio, de esa ley anticapuchas y eso, y de qué tipo de vandalismo es bueno, qué tipo de vandalismo es malo, un poco relacionándolo con la idea de la ética. Y entonces yo quería hacer una pregunta relacionada como a algo que se mencionó en la introducción,
y es esta idea de ética anarquista, ¿sí? En qué consiste, cómo es, cómo se logra, como por medio de la educación y por medio de estar informados constantemente acerca de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro alrededor. Y eso, como lo contrastamos un poco con, de pronto, la concepción de ética de otras, digamos, de otros sectores de la izquierda, que pues son más civilistas, son más legalistas, son más no rompamos las reglas, etcétera, pero que últimamente no reconocen, digamos, el daño tan grande que pues hacen las élites, la burguesía, etcétera. Entonces, sí, es un poco, la pregunta va un poco a más de en qué consiste esa ética anarquista y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia, digamos, para ti como militante o en general. Eso es una pregunta muy interesante, muy grande por lo demás, ¿ya? Porque no es fácil responder esas cosas, pero mira, una vez te voy a decir a mí lo que me dijo una vez una compañera, una cucha, que había sido del IRA en los años 60, 70, y allá en Irlanda me lo dijo. Y ahora pues ella es una señora, está ahí en una casa, en un ancianato, y yo la voy a ver a veces, pues, y nos tomamos un traguito y conversamos. Y esa señora me preguntó un día, me dijo, porque esa señora es que es una cosa, estaba fumando y tomando whisky, porque ella pues es así, y me dijo, oye, ¿qué es el socialismo? Y yo me quedé azul porque no estaba esperando que ella me preguntara eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es el socialismo? Y yo pues la miré y me fui ahí me eché un carretazo, ¿no? De que las relaciones de producción, que la socialización de los proyectos, y ella se cagó de la risa y me dijo, no, esto es paja. Me dijo, el socialismo es como uno trata a los demás, ¿ya? Entonces, yo creo que bueno, ella vio la sabiduría adquirida en toda una vida de lucha, porque esa señora sí peleó y vio las duras y las maduras en la cárcel, etcétera. O sea, una persona que digamos que tiene toda una vida muy, muy dura, ¿no? Y ella, y en toda esa dureza, en toda esa realidad tan cruda que le tocó vivir, las torturas y todo, pues también ella adquirió mucha sabiduría. Yo creo que hay mucha sabiduría en esas palabras. Ya, la ética libertaria para mí en el fondo es asumir de que todos somos alguien, ¿ya? Y que así yo sepa más que tú en alguna cosa, pues habrá algo en lo que tú sepas más que yo, y que aún así, si hubiera cosas en las que tú no supieras más que yo, por último, tú tienes tu sentir y tienes tu manera de ver las cosas y tienes tu perspectiva, y que es válida y que tengo que entenderla y que tengo que trabajar contigo, porque la sociedad la construimos entre todos y todos aportamos algo, ¿ya? Con experiencia, sin experiencia, pero todos somos alguien, todos tenemos una visión, todos tenemos algo de lo que sabemos, todos tenemos algo que aportar, algo que contribuir. Por eso es que la lógica libertaria no cree, digamos, en el jefe último, en el que siempre está en lo correcto, porque nadie está siempre en lo correcto. Nadie conoce todas las verdades para todo, nadie conoce todas las respuestas. Entonces, por eso es que nos gusta tanto lo colectivo, porque en lo colectivo encontramos riqueza, en lo colectivo aprendemos, en lo colectivo vemos distintas maneras de ser, de conocer, y creo que lo ético y la contribución de lo libertario es precisamente eso. Pero la diferencia es que no es solamente una moral, sino que es tratar de convertir esa moral y esa aproximación al ser humano, convertirlo en una estrategia política, convertirlo en un proyecto de futuro. Y por eso yo digo, mira, hoy día hay mucha gente que se organiza libertariamente en Chile. Eso a mí me parece genial, me parece muy bien, pero eso no significa entonces que nosotros como anarquistas ya entonces tenemos que lavarnos las manos, desorganizarnos, porque no, nosotros somos los que creemos en eso por principio. No porque nos toca, hay un sector de la izquierda que cree en eso, y hay otro sector de la izquierda que no, y hay otro sector de la izquierda que se hace la democrática porque le toca, porque la gente ya no les aguanta los métodos que tenían antes. Entonces es importante, porque apenas se vuelve a la normalidad capitalista, la gente vuelve también a caer en los roles normales. Y si no estamos nosotros para cuestionar esos roles normales, si no estamos nosotros para cuestionar precisamente, no, es que la decisión que la tomen ellos porque yo tengo que ir al trabajo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, es que precisamente la lucha libertaria pasa porque la gente tenga la capacidad material para participar en la vida política. ¿Ya? Lo que significa menos horas de trabajo, lo que significa que las horas de participación comunitaria se entiendan como una contribución a la comunidad y no como que, mira, este huevón está perdiendo el tiempo, ¿me entiende? Pero a la gente hay que darle ese tiempo. Si usted no tiene el tiempo para participar, paila, no, ¿quién va a participar?
Si usted lo tienen sobrecargado de trabajo, ¿quién va a participar? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese empoderamiento o de esa emancipación, de esa liberación, pasa por reorganizar la vida completa. Entonces, como nosotros creemos en eso por principio, tratamos de organizar toda la vida para que esos principios sean realidad. Entonces, para nosotros como libertarios, esos principios no pueden ser aplicables si hay propiedad privada. No pueden ser aplicables si hay estructuras políticas por encima de los seres humanos, fuera del control de los seres humanos, de las comunidades. Entonces, ese tema de los principios y cómo esos principios se convierten en una práctica y cómo esa práctica se convierte en un proyecto de futuro, en un proyecto político, en un proyecto revolucionario de transformación profunda de la sociedad, es lo que nos da la razón de ser. Y por eso es que nosotros tenemos que estar organizados y tenemos que trabajar en eso hasta que eso se convierta en sentido común, hasta que ya no haya otra manera de hacer las cosas. Y hasta que todavía haya la posibilidad de volver a la vida pasada, de volver a los roles de siempre, pues nosotros tenemos que estar dando esa batalla, porque es una batalla permanente y constante. Es una batalla, como decía Proudhon, una batalla contra la sociedad, contra otras personas y contra uno mismo. Gracias. Muy interesante. Sí. Joan. Sí, compa, una preguntita. Pues, sí, ya hablando como desde la perspectiva histórica, ¿qué contrastes harías desde estas primeras organizaciones libertarias que se conformaron en el territorio de Chile? Que si bien como en la pequeña investigación que hicimos de estos orígenes libertarios del 1 de mayo, veíamos que eran muy influenciadas, o sea, la corriente histórica del anarquismo en Chile también fue muy influenciada porque años atrás ya se venía gestando desde Argentina, ¿cierto? Y todo lo que sobrevino con la inmigración también europea, que influyó en la construcción del anarquismo. ¿Cómo es la relación de estos primeros movimientos anarquistas en Chile? ¿Cuáles eran como sus principales focos de lucha? O si era por ejemplo, como pasó acá en Colombia, focalizado en las organizaciones viviendistas, etcétera. No sé cómo era en Chile y cómo ves que es hoy en día el tipo de organización anarquista que tú ves que se está gestando en Chile. A ver, hay algunas cosas. La influencia argentina en el anarquismo chileno fue fundamental, ¿ya? Eso fue clave, pero por eso la influencia, si tú quieres decirlo, el anarquismo europeo fue muy indirecta, porque Chile no fue un país que tuviera gran inmigración europea como lo tuvo, por ejemplo, Brasil o Argentina, donde tenía colonias y tenía incluso periódicos anarquistas en italiano, y etcétera. O sea, eso en Chile no se vivió. En Chile los anarquistas europeos se pueden contar con media mano, ¿no? Un par de catalanes que hubo, creo que un gallego por ahí, y paré de contar, o sea, no más que eso, creo que un italiano, pero era una presencia, digamos, física muy distinta a lo que pasaba en Brasil o lo que pasaba en Uruguay o lo que pasaba en Argentina. Ahora, sí hubo esa influencia política porque muchos chilenos también iban a trabajar a Argentina. Entonces se iban generando esos puentes, se iban generando esa transhumancia donde también circulaban ya no solamente la plata para la familia y las personas, sino que también circulaban las ideas. Y muchos de los círculos, digamos, muy ilustrados, muy de obreros y de artesanos muy ilustrados que hubo a finales del siglo XIX, pues comienzan a leer las revistas Estudios Sociales de Argentina, comienzan a leer revistas donde empiezan a identificar ciertos nombres, Kropotkin, Bakunin, Luis Michel, y en base a eso se comienza a articular un anarquismo criollo que viene muy de la mano de gente que venía del Partido Radical, gente que venía sobre todo del sector sindical, de la sociedad en resistencia, ¿ya? Entonces comienza a darse, digamos, un proceso de cuestionamiento político, de anarquización, por decirlo así, de un sector importante, el movimiento popular, que en Chile llegó a ser muy importante, mucho más importante que comparativa y numéricamente que en Colombia. Y yo creo que eso es objeto de una investigación histórica. O sea, muchas veces se estudia cuál fue el aporte del anarquismo en Argentina, cuál fue el aporte del anarquismo al movimiento popular en Chile o en Perú, por ejemplo, que también hubo un movimiento importante, pero rara vez se pregunta, bueno, ¿y qué pasa en los países donde no hubo un movimiento anarquista tan importante? ¿Cuál fue el costo político de eso? Y yo creo que muchos de los problemas que hay en políticos en Colombia hoy día, por ejemplo, la falta de autonomía de los políticos de los sindicatos.
¿ya? O sea, aquí el sindicalismo está totalmente de la mano de la política electoral, y yo creo que una de las razones por que el anarquismo no estuvo tan fuerte en los años 20, 30 para generar ese quiebre, para decir, no, mire, los sindicatos son una cosa y los partidos políticos son otra. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en Chile el anarquismo dejó una escuela y una secuela muy profunda y que duró muchas décadas. La influencia anarquista ya duró muchas décadas, porque hasta los años 60 hubo un movimiento anarquista relativamente importante en lo sindical. O sea, gremios como los estucadores, carpinteros, pintores, mucho de la construcción, zapateros, ya los del gremio de obreros del cuero y calzado, los zapateros que comenzaron siendo artesanos y luego trabajaban en fábricas, ya, pero que siguieron dentro del mismo proceso organizativo, la FONAC. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos sindicales eran de una influencia libertaria muy fuerte hasta los años 60. Hasta los anarquistas recién pierden las elecciones con el Partido Comunista el año 69 en la URE, en uno de los sindicatos de la construcción. ¿Ya? El año 69, un año antes de que Allende llegara al poder. Entonces, hubo una influencia muy fuerte. La huelga del 7 de julio del año 1955. ¿Ya? Una huelga general de 48 horas, una cosa inédita en el país, con ocupación de fábrica y los anarquistas ahí. Cuando se funda la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, en el año 53, en el equipo directivo, no me recuerdo qué nombre tenía, el secretariado, pues digamos en el equipo directivo, digamos, 3 eran anarquistas de 7, o sea, prácticamente el 50% de la representación sindical era anarquista. Eso el año 53. Entonces fue una influencia que duró muchos años y que dejó muchas ganancias, porque las huelgas por las 8 horas y todo eso fue hecho directamente por anarquistas. Entonces, de una u otra manera, hace parte de un acervo. Y nosotros, claro, veníamos de un quiebre, que no conocíamos muchas cosas, porque habíamos tenido entre medio una dictadura, habíamos tenido entre medio muchas cosas, pero reencontrarnos con esa tradición no fue difícil, porque además humanamente teníamos viejitos. Estaba José Guaguirre, un compañero mecánico que tenía 90 y piola años cuando lo conocimos, y que para mí fue como un tío, ¿no? O sea, era de la familia. Hugo Carter, otro compañero que todavía está, que tiene 90 años ahora, que lo vi ahorita en diciembre, y él fue del cuero y calzado, él fue de los años 50, estuvo en la formación de la CUT, o sea, compañeros con una experiencia grandísima. Otro compañero de apellido Orellana, Jorge Orellana, que venía de los gráficos, los trabajadores de imprenta, que también otro gremio hasta los años 60 de influencia anarquista muy fuerte. Y otro compañero que era el Mono San Martín, no me acuerdo el nombre, pero le decíamos, todo el mundo le decía el Mono San Martín, y ese compañero sí era menos intelectual que los otros, porque él decía que era los grupos de acción directa, era de los que le daban en la jeta los rompehuelgas, pero gente que nos enseñaba en todo caso con sus experiencias y con sus cosas, porque ellos tenían, claro, eso era una cosa de confrontación muy fuerte, porque decía, claro, si nosotros en la construcción tirábamos una huelga y la gente llegaba a trabajar, no, eso había que tenerlos afuera, decía, pero Mono San Martín eran compañeros muy comprometidos, con mucha experiencia y con muchos errores también, y con muchas cosas, y nosotros aprendíamos de esa experiencia, aprendíamos de esos errores, aprendíamos de esa manera distinta de ver las cosas, y compañeros, como digo, compañeros que eran obreros, compañeros sin, digamos, una educación formal, pero formadísimos. O sea, con una intelectualidad. Yo creo que ellos también nos transmitieron un poco esa pasión por el conocimiento, esa pasión por el estudio, y que de repente, claro, algunos de nosotros fuimos a la universidad, otros compañeros no, otras compañeras no, pero todos teníamos la misma pasión por la lectura, la misma pasión por la discusión, la misma pasión por aprender, y compartíamos esas cosas. Y yo, como te digo, o sea, yo creo que reencontrarnos con esa historia no fue difícil. Mucho de esa historia todavía sobrevive en ciertas prácticas de movimiento sindical, de ciertos movimientos viviendistas, etcétera, y porque teníamos esos viejos hermosos también, esos 4 viejos hermosos que para nosotros fueron una lumbrera, y pues yo me crié con ellos. O sea, para mí ellos fueron, como te digo, como una familia, y ahí uno aprendió todo, y para mí ver al viejo Carter ahorita en diciembre fue muy lindo. Yo pensé que se había muerto, ¿no? Y ahí vivo, y todavía metido en la lucha, todavía metido con las cosas, y fíjate, nos juntamos a comer unos choclitos con unos compañeros, y de repente llega él y dice, mira, aquí encontré este documento del año 85,
carachas, un documento de Gorbachov, y quería que lo discutiéramos porque él decía que ahí estaba toda la esencia de la diferencia que había con el anarquismo. Entonces nos ponemos a discutir un discurso de Gorbachov, imagínate, pero es que los viejos eran así. Sí, gracias por esa respuesta. Hay una pregunta que realizaron en el chat, entonces, Joan, ¿la puedes leer, por favor? Sí. Hubo una pregunta, bueno, hay varios comentarios en el chat, pero bueno, alguien pregunta algo muy específico. José Antonio dice, bueno, ¿me escuchas bien, José Antonio? Sí, claro, sin problema. Dice, buenas tardes, José Antonio. Ayer se cumplieron 11 años de la muerte de Mauricio Morales, cercano a un movimiento que tomó como ejemplo las formas de acción de grupos como Células del Fuego. Chile era para la época referente importante en Sudamérica para colectivos e individualidades que se pensaban en ese tipo de acciones. Y aunque los tiempos son otros y las condiciones las mismas, desde afuera parece que el movimiento anarquista en Chile ha perdido intensidad. La pregunta es, a propósito de las manifestaciones del año pasado, ¿cómo logran articularse los diferentes colectivos anarquistas a la protesta social y a los proyectos organizativos barriales? Eso lo pregunta Roberto Hurtado. Ya, una pregunta por saber si hay algunas cosas así que sean como más críticas, más eso dentro de lo que es el chat, dale prioridad a eso, para que tengamos discusión también. Respecto a lo que plantea sobre la Cédula del Fuego, eso sí, en Chile hubo un movimiento insurreccionalista muy fuerte que en mi opinión cometió muchísimos errores. O sea, ahí yo no voy a hacer... No, yo creo que, claro, una lástima que mueran compañeros, pero sobre todo que mueran en acciones que la verdad no tuvieron mucho sentido para mucha gente, ¿ya? Y que eso era visto casi como una cosa anécdota de las páginas policiales o de la prensa amarillista, ¿no? Pero el movimiento anarquista ¿ha perdido intensidad o no? Yo creo que no. Yo creo que en el fondo han habido transformaciones y han habido cambios, y han habido compañeros y compañeras que han asumido otros roles dentro del movimiento sindical. Por ejemplo, hoy día hay una presencia bastante más importante que la que podríamos haber incluso soñado tener hace 20 años dentro de los espacios, por ejemplo, de las asambleas territoriales. La gente se conectó inmediatamente con lo que estaba ocurriendo en el mundo popular, y nuestros compañeros, compañeras, todos animando esas iniciativas, y han sido expresiones anarquistas las que han estado a la cabeza de llamar a coordinar a nivel nacional a las asambleas territoriales, lo que es un salto cualitativo para las luchas en el país. Entonces yo creo que hubo una cosa de... Lo que pasa es que organizarse, te digo, en Chile en los años 90 y al principio de los 2000 era muy difícil. Era muy difícil porque había una sociedad totalmente neoliberalizada en lo ideológico, en todo sentido. O sea, éramos pocos pero locos, como decíamos, no somos pocos pero locos. Entonces, estábamos muy aislados, nos tocaba partir muy de abajo, muy desde la base, muchas veces no se entendían nuestras propuestas, nos tocaba repetir muchas veces las ideas, nos tocaba trabajar mucho con la gente, después la idea se desinflaba. Fue muy difícil rearticular un movimiento libertario en los años 90 y 2000. Yo creo que de afuera se puede ver como que, no, eso creció, entonces como que fue facilito, pero fueron muchos años de mucho sacrificio y mucho esfuerzo para mucha gente. Mucha gente sacrificó muchas cosas. Yo sacrifiqué mi carrera universitaria en ese momento. Otra gente sacrificó otras cosas, otra gente murió, como lo recordaba. O sea, pasaron muchas cosas, y yo creo que la dificultad precisamente de articularse con un movimiento popular que en esa época era inexistente, que tocaba rearmarlo todo. O sea, no había un movimiento popular a que nosotros pudiéramos llegar como anarquistas. Sindicatos nos tocaba armarlos a nosotros. Organizaciones viviendistas nos tocaba armarlas a nosotros. Entonces, yo creo que en ese proceso muchos compañeros lamentablemente empiezan pues a desesperarse, a ver que había que tomar más acciones, y ahí empieza un poco la cosa de la propaganda por el hecho, y comienza un poco toda esta cosa insurreccional que yo creo que hizo bastante daño, la verdad, en términos de cómo la gente percibía la propuesta. Creo que nos aisló mucho durante mucho tiempo, en eso hay que ser totalmente franco, pese a las buenas intenciones que puede haber tenido mucha gente, que de eso no me cabe ninguna duda, ¿ya? Por ejemplo, una de las primeras muertas fue una persona que yo conocí, que fue amiga mía, Claudia López, por ejemplo, en el año 98, ¿ya? Y fue una cosa lamentable también, las condiciones en que murió y todo, pero también un poco la lógica en la que se daba esa confrontación y ese enfrentamiento,
¿no? Sin gente, sin pueblo, sin saber a quién se le estaba hablando, ¿me entiendes? Entonces hubo ahí cosas que fueron, yo creo, que errores muy graves que nos aislaron mucho, que nos dificultaron mucho seguir creciendo como propuesta, y creo que eso generó muchos estancamientos, y eso generó otra respuesta. O sea que por una parte unos compañeros se aíslan de las masas y comienzan toda una cosa, digamos, como un poco de insurrección, un poco desesperada, y por otra parte otro sector muy articulado a nosotros que se abre, se desarticula de nosotros y asume una posición totalmente burocrática. De decir, no, es que los movimientos populares ya tocaron techo, esa es un poco la lógica que tenían, es que ya no se puede hacer nada más desde la calle, es que a la gente no se le puede estar organizando, que esto está todo muerto, ¿no? Y los dos lo generaron, tanto los insurreccionalistas como ese sector que después pasó a ser la izquierda libertaria, se caracterizaban por la misma cosa, por el elitismo, por pensar que ellos sabían más que el pueblo, por pensar que ellos estaban a la vanguardia de quién, de nadie, ¿me entiendes? Pero se pusieron ahí supuestamente en una cosa además muy despreciativa hacia el pueblo, muy despreciativa hacia la gente del común. Para los unos que eran los idiotas consumistas, y para los otros era sencillamente la gente que en una lógica muy leninista necesita de estas clases superiores de intelectuales que vengan a aclararles la acción política. Entonces, creo que esa acción insurreccional generó también en algunos sectores nuestros una respuesta burocrática que fue igualmente nefasta, y que creo que entre esas dos cosas, el sector libertario más vinculado a las luchas populares, y más que estábamos un poco en eso, nos vimos un poco apretados como en un sándwich, ¿no? Como en un emparedado, digamos. Y pues bueno, medio que de ahí se han mantenido cosas, y creo que se ha cualificado muchas cosas, sobre todo en el mundo de los sindicales se ha avanzado mucho ahora último en el tema de los trabajadores, pero creo que las protestas de octubre en adelante demostraron que esos dos sectores estaban equivocados, que ni el pueblo era tan idiota y tan bobo, ni tampoco había que tener ninguna ilusión con que los cambios que no se podían hacer desde abajo se iban a poder hacer desde arriba. Entonces tocaba seguir empujando, y tocaba tener paciencia, y tener pedagogía, y ser ahí como una hormiguita. Si en el fondo y yo creo que eso le falta un poco a los compañeros, tanto los que se desesperan como los que después terminan metidos dentro del sistema, es entender que la revolución es un proceso lento, que no es espectacular. No es como se plantea a veces en las películas estas heroicas del cine soviético, de que me paro en medio de una plaza y las masas se alzan. Eso rara vez es así. Muchas veces nos chocamos con incomprensión, con que se burlaran incluso de nuestra propuesta, pero ahí íbamos. Y en el fondo la revolución, yo creo que la virtud más cara, más valiosa en un anarquista no es ser tan cabeza de fuego, ni ser el que tira la piedra más lejos, sino que es la paciencia, la persistencia, la perseverancia, la constancia. El valor mejor de un anarquista es saber estar ahí, volver, tratar, invitar a la gente así no lleguen, y seguir en eso. Y ver qué funciona, qué no funciona, y seguir ahí, pero tener esa persistencia y esa perseverancia, porque a la larga eso es lo que funciona. Bueno, ya un poco cerrando el espacio, tenemos otra pregunta en el chat de José Mariño, y él dice: saludos, ¿cuáles crees que fueron los principales logros y errores del CUAC? Hombre, ahí sí podemos hablar mucho rato, pero pues, a ver, yo creo que uno de los principales errores, voy a partir por los errores, ¿ya? Porque creo que es importante. Yo creo que uno de los principales errores fue el que de repente tuvimos un proceso que funcionó, que tuvo impacto, y ya nos creímos que éramos la última Coca-Cola del desierto, ¿ya? Yo creo que la falta de humildad fue un problema muy importante, ¿ya? El pensar que nosotros éramos a veces mejores que otros revolucionarios o que otros anarquistas, y no entender que nosotros teníamos una apuesta y que al final las apuestas se prueban en la práctica y en la realidad, ¿ya? Que no sirve ganar los debates, que no sirve tener la mejor prensa, que no sirve tener la presencia más grande en lo sindical o en lo estudiantil, sino que lo que sirve al final es a la larga quién es el que logra generar la mayor cantidad de cambios sociales. Yo creo que ese fue un error, y ese error nos llevó a tener muchos problemas de
de comunicación con otra gente. Yo, por ejemplo, ahorita en diciembre, en enero fue que me pidieron hacer una charla sobre los 20 años de fundación del CUAC y pues la hicimos en Santiago y fue muy bonito porque fue bonito ver a compañeras y algunos compañeros que no veía hace 20 años, a veces hace más. Había un compañero que no veía hace 30 años prácticamente y verlos ahí, verlas ahí y verlos y verlas en activos, ¿ya? Pese a las diferencias y a las dificultades que hemos tenido, pese a que nos habíamos echado todos los madrazos que se puedan imaginar, ¿ya? Pero vernos ahí, en ese espacio, y que todavía estábamos pensando en la revolución, que todavía estamos pensando en cómo cambiar la sociedad, que todavía estamos pensando en la libertad grande, y que todavía estamos pensando en la igualdad grande, y en letras así mayúsculas, eso fue bonito, y eso me enseñó a que a lo mejor si hubiéramos sido capaces de saber qué era lo que nos unía, en lugar de enfrentarnos tanto por lo que nos desunía, hubiéramos encontrado maneras de apoyarnos y de haber contribuido a nuestra causa común mucho mejor. No íbamos a estar en la misma organización, pero es que tampoco tiene que estarlo todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, había gente con la que íbamos a tener niveles de acuerdo mayores, que nos organizábamos juntos, pero había otra gente, por ejemplo, con la que no, pero que podíamos sí hacer alguna intervención cultural, que podíamos sí hacer algún trabajo sindical, algún trabajo barrial, que podíamos hacer trabajo de otra naturaleza. Y yo creo que nos faltó esa generosidad, ¿ya? Y creo que de ahí se derivan muchos otros problemas y muchos otros conflictos que eran perfectamente evitables a su momento, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos bien? Yo creo que lo que hicimos bien fue precisamente el organizarnos sin miedo al que dirán, de que no son suficientemente libertarios. No, nosotros nos organizamos. Y ahí en el camino vamos viendo cómo mejoramos esto. Y mucho de eso fue prueba y error y fue aprender en la práctica mientras caminábamos. ¿Qué otra cosa más buena hicimos? Fue tener confianza en el pueblo. En el momento quizás en el que había que tener menos confianza en él. Porque la verdad es que estaba toda la gente desorganizada, era una cagada. Y resulta que nosotros tuvimos confianza y dijimos, no, esto va a aprender. He aprendido muchas veces, otras veces ha estado muy bajo, pero pues tenemos que trabajar con la gente y tenemos que tener esa humildad ante ellos. La humildad quizás que nos faltó con otros compañeros fue una humildad que tuvimos con el pueblo. Y creo que eso sí fue una cosa muy bonita, porque así de repente no organizáramos a la gente para nosotros o con nosotros, a esa gente sí le sonaban algunas cosas. Y mira, quizás no repetían las 10 cosas que nosotros decíamos, pero repetían una o dos, y con eso ya íbamos generando un consenso para ir avanzando. Y creo que una de las cosas más grandes que hicimos fue el acierto de organizar en frente y el acierto de organizarnos por sujeto social. O sea, entender un poco, hacer una lectura de cuál era la realidad del país, hacer una lectura de cómo podíamos generar las bases para una rebelión o una revolución, un proceso largo, y bueno, trabajar en función de ese camino trazado. Yo creo que esos fueron los grandes logros que tuvimos. Listo, muchas gracias. Ya es hora de cerrar este espacio, pues agradecemos mucho la participación de José Antonio. Joan, ¿quieres decir algo? No, sí, lo mismo, agradecer a José Antonio. Creo que es un compañero que pues siempre ha estado como cercano a Vía Libre desde hace mucho tiempo. Ya incluso recordarle que este año, obviando todo el tema de la pandemia, eso pues Vía Libre está cumpliendo 10 años precisamente para junio. 10 años de existencia que tenemos como proyecto libertario acá en la ciudad de Bogotá. Hace varios años. Sí, pues va a tocar virtual esta vez, pero bueno. Nada, invitar a las personas que nos acompañaron en esta ocasión. Creo que quedaron algunas preguntas por ahí, pero pues sí, ya se nos extiende como mucho el espacio. Igual van a haber más encuentros sácratas, pienso, más adelante. Recordarles las campañas de solidaridad que tenemos con los espacios del Rincón Cultural del Caracol, con el espacio de El Nido también en la localidad de San Cristóbal. Y nada, invitarles como siempre a revisar nuestro sitio web que está ahí en la transmisión, grupovialibre.org. No sé, José Antonio, si quieres dar como unas palabras también finales o algún saludo.
No, nada, solamente pues agradecer a la gente que organizó esto, pues agradecerles la organización, la oportunidad, agradecerles que pensaran en uno también y agradecerle a la gente pues que participó y que escuchó y que ojalá pues que haya cosas ahí que puedan ser de utilidad y que no se trata de darle la razón o no a uno, sino que las ideas por lo menos hagan girar las neuronas de uno para poder empezar a pensar nuevas cosas, para nuevos ángulos. Entonces ojalá que en ese sentido haya sido pues esto de utilidad y que si hay preguntas ahí que quedaron en el tintero que me las pueden hacer llegar y yo estaría encantado de responderla por otro medio, yo no tengo problema. Sí, precisamente eso te iba a preguntar, José Antonio. Las personas que quisieran seguir como tus opiniones, eso no sé si tú tienes Twitter o alguna red social donde... Ah, no, yo redes sociales sí no uso, no me gusta esa vaina. No me gusta nada esa vaina, me parece como orwelliana, oye. Pero por el correo electrónico sí me las pueden hacer llegar y ahí nos hablamos por correo electrónico. Y cualquier cosa, pues que visiten el sitio anarquismo.net, porque ahí donde yo subo ideas a veces, pues ahí subo, y ahí en anarquismo.net tengo varios escritos sobre la historia de nuestro movimiento en Chile. La historia reciente, digo, por lo que le tocó vivir a uno. Ah, vale. No sé si quieres que compartamos tu correo por el chat o acá lo quieres decir o... No, mejor mándeme las preguntas, pues yo le voy respondiendo a la gente. Listo, vale. Entonces gracias nuevamente a José Antonio, a las personas que nos estuvieron conectadas al live hasta este momento y nada, nos vemos para un próximo encuentro de Ácrata. Esto fue un evento del Grupo Libertario Vía Libre y nada, hasta luego. Gracias, chao pues.